Bueno, nos está acompañando Alejandro Gordillo. Alejandro, cuéntanos, ¿qué es? ¿A qué te dedicas? Hola, soy Alejandro Gordillo. Bueno, soy profesor por oficio, soy docente de la Universidad de las Américas, de la Facultad de Humanidades, y dicto la clase de lenguaje y redacción académica. Y también soy profesor de la maestría de literatura de la PUSA, de la Pontificia Universidad Católica, de las materias de teatro hispanoamericano y también de crítica literaria 1, ¿no? Ujú, para los exámenes complexivos. ujú. Chévere. Y bueno, ya actualmente estoy cursando mi doctorado en humanidades en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Estoy en el segundo año ya, Ujú, escribiendo la tesis, en la parte de la fase de escritura de tesis. ujú. Justo el día de hoy, pues quería hacerte algunas preguntas sobre la metodología que estás usando en tu investigación. Quisieras tal vez contarnos de qué se trata, cuál es tu objeto de estudio. Ya, de acuerdo, sí, mi tema de tesis se centra alrededor de la novela ecuatoriana de los 80, en particular en la llamada generación del desencanto, que es un término que algunas de la crítica, o es en general un término de consenso que Ujú, la crítica ha empleado para los novelistas de esta época. Y mi tema se centra justamente en el análisis de esta generación, en problematizar un poco la etiqueta esta del desencanto y, y en tratar de dar como una nueva visión a la creación narrativa de esta época. ujú, Pues este es, obviamente, al ser un tema enfocado en la literatura, es una investigación bibliográfica, no, ujú, no, no tiene ningún tipo de elemento, digamos, cuantitativo, sino es puramente textual. Y la metodología que he seguido ha sido, pues, bueno, a partir de más o menos del interés que yo tenía por esta generación y por hacer algún tipo de estudio alrededor de la generación del desencanto, pues fui haciendo una especie primero de vaciado, como de lectura general de todos los textos narrativos de esta época, de los autores más conocidos y los no tan conocidos. Y a partir de eso generé esta hipótesis, digamos, que problematiza un poco, es lo que decía, que intenta como, no contradecir, pero sí problematizar un poco la etiqueta esta del desencanto y la caracterización principal de esta generación como una generación que viene del desencanto de las izquierdas y que es una especie de transición hacia la literatura un poco más moderna y tal. Entonces, a partir de este primer vaciado del corpus, digamos, textual, me acerqué también a la crítica, que bueno, que la conocía yo un poco por mi formación, pero también luego hice un vaciado de toda la crítica eh, que se ha escrito sobre esta generación. Y a partir de ahí logré generar esta pregunta de investigación, esta hipótesis que gira en torno a esta generación. Y entonces sí empecé por una búsqueda de las corrientes, digamos, teóricas que ujú, me pudieran servir como mejor sustento, ¿no? Siempre partiendo de que, digamos, un poco en las humanidades y sobre todo en la línea de investigación literaria que la que yo sigo, el punto central es siempre la hermenéutica un poco, ¿no? Es decir, la interpretación ujú, de textos. Entonces, que parte un poco de eso, no se centra mucho en una aplicación específica de un determinado método de análisis literario, no se centra demasiado en cómo adoptar una postura, digamos, crítica particular y a partir de eso coger unos textos y analizarlos, sino más bien eh, comparar un poco distintas líneas teóricas y analizar además de la historia de la literatura en su conjunto, que es de la literatura ecuatoriana en este caso. Entonces es como, tiene un doble propósito, una doble aproximación, digamos, ¿no? Es decir, por un ujú, lado, esta aproximación más textual, más de ir al hermenéutica, de ir a los textos, pero también tiene esta, digamos, como meta-análisis de la forma en que se ha concebido la literatura ecuatoriana, de la forma en cómo la crítica ha analizado esta generación y en general cómo se ha aproximado a la ecuatoriana para también como problematizar un poco eso. Entonces, a partir digamos, de esta aproximación crítica, eh, hice una lectura de diversos textos ujú, literarios, de análisis literario, de crítica literaria que me pudieran servir. Yo también retomé, porque hacía falta, creo,
algunas cuestiones sobre hermenéutica más general, digamos, ¿no? La hermenéutica filosófica, la hermenéutica literaria en concreto, es decir, Gadamer, pero también Bátimo, que tiene que ver un poco con la hermenéutica política, y, y a partir de ahí también todo lo que tiene que ver con la historia de la crítica literaria, las historias de las literaturas, que parten más o menos también de la línea hermenéutica que está Hans Robert Jauss, se me viene como el que más utilizo también. Ujú, Y a partir de ahí se deriva un poco también ya el resto de otras lecturas también teóricas que se aproximan un poco, que hoy van a brindar un poco un marco a no solamente a la generación literaria, sino también contexto social, político, que son otras lecturas que también estoy añadiendo. Entonces, ujú, una vez que digamos que tenía más o menos claro, tenía delimitado ya las líneas teóricas de lo que me interesaba plantear, eh, definí un corpus específico que se centra en 5 novelas de esta generación, que digamos que son, si considero, más representativas. eh, y a partir de ese corpus, entonces intento como primero caracterizar o contrastar esta etiqueta del desencanto, ver si se cumple para todos o no, ver qué características tiene, de dónde puede venir, incluso eh, para hablar justamente de la etiqueta esta del desencanto también, eh, ujú, hay que ir como un poco también a la palabra, utilizo mucho a un teórico italiano, que es más un filósofo, pero también aborda temas de análisis de la cultura y tal, se llama Enrique Traverso, que justamente tiene un libro que habla de la melancolía de la izquierda, ujú, entonces también un poco en esta línea hermenéutica que te permite como ir mezclando diversas corrientes. Hago también una especie de mapeo del término melancolía, de la historia de la melancolía ujú, en Occidente, sobre todo en el siglo XX. Entonces, obviamente, paso por el psicoanálisis, paso por Freud, por el famoso texto de Freud de Dolor y Melancolía del 14, ujú, y así en adelante, y luego a esta vertiente más política, digamos, que Traverso le otorga la idea esta de como la izquierda en un determinado momento del siglo XX, como hacia el ocaso del siglo XX, deviene en una especie de movimiento melancólico. Entonces, ujú, sí, esto es, digamos, un poco la línea hermenéutica me ha permitido como entrecruzar todas estas líneas, y la metodología un poco se centra en eso. En este ujú, momento estoy en la fase y tengo ya definido digamos, toda la línea teórica, y tengo más o menos redactada la parte de teoría, digamos, la parte del marco metodológico y como que todo el corpus teórico que me va a permitir analizar esto. Y en este momento estoy como releyendo bajo esa luz todas las obras del corpus para empezar ya a redactar el análisis en sí. ujú. Tal vez tienes algún sistema que te ha funcionado, porque claro, son muchos textos de lo que te escucho. Son varios textos, estás analizando ciertos conceptos, bueno, los libros de la literatura ecuatoriana, pero tal vez tienes como alguna técnica que te haya ayudado justo para que no se haga demasiado extenso y para poder lograr tu objetivo. Sí, yo creo que algo súper importante ha sido como dividir los momentos de la lectura de los textos en sí, o sea, de las Ujú, novelas, que en un momento era toda esta lectura así como muy general, luego ir eh, como acotando un poco más el corpus, como justamente dividir los momentos de lectura de los textos, analizarse en sí mismos, con otros momentos en los que solamente hacía una lectura teórica, ¿no? De los textos de teoría que me iban a servir. Yo creo que eso me ha ayudado mucho porque eh, ahí hay una especie de ida y vuelta, por llamarlo de alguna forma, en el que tú eh, lees ya los textos que quieres analizar, los dejas por un momento, vas a la teoría, vas a fondo en todo lo que necesitas de eso, redactas lo que necesitas de eso, y luego vuelves otra vez sobre los textos de analizar, lo cual te da como especie como de segunda mirada, ¿no? Porque ujú, luego de que ya sabes específicamente la teoría que le quieres aplicar y la tienes fresca en la cabeza, los retomas y los vuelves a leer bajo otra óptica. Entonces yo creo que ese quizás ha sido una de las cosas que a mí más me han servido. ujú, Y otra cosa es como, bueno, justamente porque he hecho una lectura teórica tan vasta, porque además atraviesa
tantas líneas de investigación, una tesis así, ha sido justamente luego de hacer esta especie de vaciado grandísimo, así general, definir, y esto también justo en la fase en la que estoy, definir ya las líneas específicas de aplicación de esta teoría, es decir, ya justamente uniendo la teoría con los textos que quiero analizar, bien exactamente, entonces, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero tomar de esa teoría que voy a analizar en los textos en concreto. Entonces, Ujú, se me ocurre esto, sí, se me ujú, ocurre esto como método. ujú. ¿Cuáles han sido las dificultades con las que te has encontrado durante tu investigación? Em, Creo que, bueno, en primer lugar, así como una falta Ujú, de una historia más sistemática, ¿no? De la literatura en el siglo XX, es decir, hay como algunos vacíos, hay algunos esfuerzos, sí, hay las historias de literatura de Ecuador. Alicia Ortega también justo hace un par de años publicó un intento también de como mapear el siglo XX en cuanto a literatura, pero digamos son esfuerzos válidos, pero que no ahondan demasiado y ujú, que además eh, quiero decir, son esfuerzos sí por mapear, pero justo al ser tan panorámicos también, por ejemplo, no hay análisis a profundidad sobre esta época. Entonces, ujú, esas sí son unas dificultades, es decir, las menciones y la etiqueta del desencanto y todas esas cosas son como muy breves, no se reflexiona demasiado sobre eso, no se justifica demasiado. ujú, Entonces, esas han sido unas dificultades. Digamos, la falta de bibliografía, por decirlo de alguna forma, ujú, ¿no? Tanto sí, como de libros o como de estudios, como de papers, no sé, como artículos más breves que enfoquen el tema en sí, que es, creo que un poco, excepto ciertas excepciones o ciertos autores, el problema de la literatura ecuatoriana en general, ¿no? Es decir, que todavía hay mucho por estudiar. ujú, Entonces, creo que esa es una de las dificultades. Mm, Otra de las dificultades, bueno, al ser una tesis, digamos, con un tema que es puramente nacional, puramente ecuatoriano, y al ujú, estar cursando el doctorado en Barcelona, claro, el poco conocimiento que se puede tener de nuestra literatura, más aún de una cosa tan específica, ujú, hizo que también mi directora, pues hasta, digamos, el acompañamiento, hasta la parte teórica, pues fuera bastante, digamos, bastante bien, porque obviamente es el tema que ella domina, ujú, pero que claro, cuando ya se trata de la parte práctica, entonces hay todavía como que muchas cosas sobre las que no se han publicado tampoco allá, no se conoce allá. ujú, Entonces he tenido que tomar un codirector, digamos, de aquí del Ecuador, ujú, que pueda un poco como complementar la parte de la literatura ecuatoriana justamente que es la que yo enfoco. Entonces creo que ese ha sido otro gran problema, ¿no? Es decir, el escaso conocimiento ujú. que se tiene también afuera y que al plantear una tesis en una universidad extranjera, o algo tan específico de aquí, pues hizo falta recurrir a alguien también de aquí para que, como, que llene un poco ese vacío. Claro. Tal vez tienes algún consejo, porque de igual manera me encuentro en este proceso de leer, de tratar, pues los objetos de estudio son los libros, ¿no? Y uno tiene que ir desarrollando los conceptos. Tal vez tienes algún consejo en este momento que estoy en la fase de leer, de analizar. ¿Algún consejo que podrías dar, tal vez? Yo creo que hay un consejo que también me vino recién y me vino también justamente estudiando Ujú, la hermenéutica y, recién que tuve un curso sobre Gadamer también, eh, que es la idea esta de la comprensión de un texto, que parece algo que nosotros a estas alturas deberíamos tener dominado, que, bueno, te acercas a un texto con unos cierto sesgo teórico y lo analizas y tal. Pero creo que hay algo súper importante que muchas veces se nos olvida, ser un proceso tan racional o tan analítico, que es como ujú, las primeras intuiciones que uno suele tener sobre los textos, ¿no? Que uno dice, bueno, pero es que recién estoy leyendo o recién me estoy informando y como que las descarta. Y creo que son importantes. Creo que obviamente luego esas primeras intuiciones tienen que ser validadas y tienen que ser reconducidas por el análisis ya de todo lo que uno tiene que leer y de toda la ujú, teoría que tiene que aplicar. Pero creo que algo súper importante es como prestarles atención, a apuntarlas, que decir, no descartarlas, porque ahí hay como un germen, ¿no? Que esto es un problema
filosófico en la hermenéutica, ¿no? Esto de la idea de que hay esta especie como de precomprensión o de entendimiento que surge como en el primer contacto con el texto, Ujú, eh, y que luego simplemente se va desplegando, ¿no? Y que luego uno simplemente va como profundizando en él, porque ya luego obviamente lo lees y relees y las veces que haga falta. Pero creo que muchas veces desdeñamos ese primer momento y nos vamos ya por, digamos, vamos un poco sobre lo seguro y vamos a ujú, lo que tenemos que decir ya una vez que hemos leído todo y que sabemos bien todo lo que queremos decir y hemos analizado a profundidad el texto y tal. Que está bien, yo creo que ese segundo momento también es súper importante, pero creo que ese primer momento no no debe descartarse, ¿no? Porque creo que igual el origen siempre de toda investigación está un poco en esas intuiciones que tenemos de ujú, este tema me interesa, este tema podría funcionar. Y luego sí lo validamos teóricamente, construimos todo un edificio metodológico y de aplicación para eso, pero creo que ese primer momento así, no sé si llamarlo intuitivo, pero como esta especie de precomprensión o de comprensión, pero se puede llenar un terreno también un poco difícil de determinar, pero que es un ujú, poco esto, hay que tomarlo en cuenta, yo creo. Y ujú, lo otro es, bueno, lo que decía antes de buscar un método que a ti te sirva, ¿no? Bueno, no sé, hay gente que creo que le va más ir a la par trabajando la teoría y la práctica, o sea, la teoría y los textos de ujú, aplicación. Yo creo que ahí cada uno tiene que como ir probando. Mm, creo que un poco eso y un poco imponerse como el ritmo de la disciplina, ¿no? Porque también uno, es cierto mm, que hacer unas investigaciones ya de maestría, de doctorado, tiende un poco a como apuntar alto y que está bien, porque uno ujú, así como que amplía el horizonte de expectativa que tiene y que quiere como abarcar mucho, pero luego también hay que ajustarse unos plazos, hay tiempos y cosas así, entonces creo que ahí también es importante no perder de vista un cierto ritmo, una cierta disciplina. A mí me ha servido mucho como imponerme, qué sé yo, escribir una página diaria, cosas así, para ujú, que también esa primera fase que es importante también, en la que uno simplemente está leyendo un montón de teoría y quiere como ujú. informarse lo más que pueda para luego plantear el tema. eh, Luego de paso a una fase ya más productiva, quiero decir, no, que, sí, que no quedarse siempre ahí, que siento que es algo que ocurre mucho, que es una tentación muy grande también, ¿no? Que es esto de eh, pretender que se hace algo leyendo mucha teoría, pero luego estás como todavía eludiendo la parte en la que ya tienes que sentarte y efectivamente aplicar y escribir y eso. Ujú. Bueno, Alejandro, muchas gracias por comentarnos esto. Te agradezco mucho. Ok, Rebeca.